Gentiles amigos de Voces Críticas, los próximos minutos los dedicaremos a analizar de la mano del maestro en impuestos Ricardo Díaz Palacios la reforma fiscal para el 2022. Hay quienes la catalogan como una reforma interesante, pero que podría provocar sobresaltos a los contribuyentes. ¿Será cierto? Sí, no, ¿por qué? Vamos a tratarlo con el maestro Díaz Palacios. Maestro, ¿cómo le va? Primero que nada, qué gusto saludarlo. Muy bien, maestro, muchas gracias por la invitación. Aquí andamos a sus órdenes, maestro. Gracias. Interesante esta reforma, ¿no? Sí, realmente es interesante la reforma. Yo creo que siguiendo con la política del gobierno de que no hay más impuestos, si bien es cierto no hay más impuestos, no se incrementan los que existen, etcétera, pero sí hay nuevas obligaciones, nuevos regímenes fiscales y sobre todo las reformas que, que necesita el gobierno para efectos de poder llevar a cabo sus facultades de comprobación y exigir el pago a los contribuyentes. Eso yo creo que en estricto sentido es la reforma fiscal para el 2022. Déjeme ver si lo interpreté bien. Nuevas obligaciones, nuevas contribuciones y mayor vigilancia, o sea, más presión sobre los contribuyentes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, eso va a ser, yo creo que ha sido la tendencia desde el inicio de este gobierno y yo creo que así se va a seguir hasta el final. Entonces es el apretar a los contribuyentes, el que cumplan con sus obligaciones, mayor vigilancia, etcétera. Entonces eso le ha dado mucho resultado al gobierno y va a seguir así. Va a seguir con sus diversas herramientas que tiene a la mano para poder exigir el pago y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Maestro, ¿podría desglosar el planteamiento? Nuevas obligaciones. Sí, básicamente las nuevas obligaciones básicamente se resumen en dos nuevos regímenes fiscales, que en la práctica sería un nuevo régimen fiscal que se le denomina régimen simplificado de confianza. Yo creo que ese va a ser el eje de la reforma fiscal y a la cual está apostando el gobierno, tanto para las personas físicas como para las personas morales, con diversos enfoques. Porque el de las personas físicas es para atraer a la gente de la informalidad hacia la formalidad para el pago de sus impuestos, y en el caso de las personas morales es para detonar la inversión, para que la economía no se quede estática y se pueda mover y pueda crecer la economía del país. Son los dos enfoques, tanto de personas físicas como de personas morales. Y esto, como contribuyentes, ¿cómo lo podemos identificar? Correcto, interesante la pregunta, maestro. A partir del año que entra, si es que, recordemos que esta es una propuesta que se presentó apenas el 8 de septiembre y que va a iniciar el proceso legislativo, se va a revisar, se va a discutir, se emiten dictámenes, se revisan por las diversas cámaras y en caso se modifican. Pero si pasa como tal el régimen simplificado de confianza que se propone, sí va a tener muchas implicaciones en los negocios, sobre todo en los negocios pequeños, en tratándose de personas físicas, que no tan pequeños, porque están hablando de un margen de 3,5 millones de pesos de ingresos en el año. Entonces no es cualquier cosita, ya estamos hablando de casi 300,000 pesos mensuales. Entonces estos negocios tendrán que evaluar si siguen tributando como vienen o si optan por el régimen simplificado de confianza, que en general el régimen simplificado de confianza se basa en el pago de impuestos simplificado. Es decir, con base en toda la facturación que haga un contribuyente, con base en eso se le aplicará una tasa
muy reducida, que va desde el 1% hasta el 2.5%, y pagará el impuesto en forma muy simplificada. Esa es la idea que traen para las personas físicas, aunque trae sus limitaciones. Por ejemplo, las personas físicas que de entrada sean socios o accionistas de una persona moral, ya de entrada no pueden entrar a este régimen, que son muchísimas personas físicas. Entonces yo creo que las personas que se van a ver beneficiadas para efectos de poder elegir este régimen son las personas que no tienen actividades fiscales, las que vienen de la informalidad o las que van iniciando apenas en el mundo de los negocios y en el mundo de la economía aquí en México. Entonces, eso por el lado de las personas físicas. En el lado de las personas morales, ahí el esquema es diferente, porque ahí es obligatorio que tributen en el régimen simplificado de confianza. El límite de ingresos son 35 millones, pero ahí el esquema es diferente. Ahí es un tratamiento especial para efectos de que paguen el impuesto en base a lo que cobran y pagan en efectivo. Es decir, con base en un flujo de efectivo. Tienen una utilidad y sobre esa utilidad pagan su impuesto del 30%. Ahí sí no hay ninguna disminución, pero la ventaja es que le quitan muchas obligaciones que hoy en día muchas empresas de menor capacidad administrativa, incluso económica, tienen mucha carga administrativa. ¿Cuáles son estas cargas que les quitan? En cuestiones en cuestiones fiscales, hay cargas que, por ejemplo, en el cálculo del costo de ventas, que implica cierta complejidad administrativa, les quitan esa carga, la carga de la determinación del ajuste por inflación, también se la quitan, algunas declaraciones informativas también le quitan esa obligación. Entonces, en general, son algunas, en la suma de todas esas obligaciones administrativas fiscales, sí son importantes para efectos de tomar la decisión o para efectos de poder tributar en este régimen, porque es obligatorio. Claro. Maestro, si pasa la reforma como está, ¿en qué situación quedan las personas físicas que prestan servicios profesionales independientes? Correcto. Estas personas físicas pueden optar por presentar su declaración como lo vienen haciendo, mes a mes, con sus ingresos, sus deducciones, etcétera, y determinar el impuesto conforme a la tarifa que hoy en día se aplica, es decir, un impuesto más elevadito, o a partir del siguiente año, si es que no son socios de una persona moral, reitero eso, que sean personas físicas sin otra obligación fiscal, que reciban ingresos por honorarios, esas personas físicas pueden optar por este régimen. Entonces, ¿cuál es la implicación fiscal? Es únicamente en el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se calcula, como ya lo mencioné, conforme ahorita se calcula ingresos menos deducciones y se le aplica la tarifa y se determina un impuesto. Si pasamos al 2022 con esta reforma aprobada, una persona que tiene ingresos por servicios independientes, llámese honorarios, puede determinar su impuesto conforme a los comprobantes que emitió y que cobró, y le aplica, dependiendo del ingreso, si tiene máximo 25,000 pesos mensuales, aplica el 1%. Entonces son el 1%, estamos hablando que son 250 pesos de pago de impuesto, y ahí no se permiten las deducciones. Es sobre lo cobrado, el ingreso cobrado, maestro. No se permiten las deducciones, pero en este caso, por ejemplo, si una persona física recibe 25 en el régimen actual, entonces yo creo que puede llegar a estar pagando hasta una tasa del 10-12% sobre los 25,000 pesos. Y pasando en el 2022, si la reforma pasa tal cual, entonces pagaría el 1%. Pero, ¿qué tal si en un mes una persona física presta servicios independientes
cobra por honorarios 25,000 pesos y en el otro 45 y luego se va con 20. ¿Eso afecta o no tendría nada que ver? No, no afecta, maestro, porque hay tasas, si rebasa 25 en el mes, en un mes si rebasa los 25, aplica el 1.1%. Es decir, va por rangos de ingresos. Hasta 25 es el 1%. Después de 25 hasta, me parece que son 50,000, el 1.1. De 50,000 a 80,000, 90,000 pesos es el 1.5. Y así nos vamos hasta 250,000 pesos mensuales, aplica el 2.5%. Incluso 300,000 pesos mensuales aplica hasta el 2.5%, sobre 300,000 pesos. Entonces estamos hablando que si obtiene 300,000 pesos de ingresos en forma mensual, va a pagar un impuesto de 7,500 pesos, 7,400 pesos, con el régimen, si es que lo aprueban en el 2022. Esto sí convendría a las personas físicas que facturan honorarios independientemente, o sea, de forma independiente, ¿no? Por supuesto, maestro. Aquí la tendencia de la autoridad, o lo que yo percibo que quiere la autoridad, es quién está tributando. Págame poquito, pero yo voy a saber quién está tributando para efectos de tener el control. O sea, el gobierno sabe que las personas físicas que facturan se pueden cambiar de régimen a este simplificado. Pero pues ya de cualquier manera, ya de antemano ya sabe quiénes están contribuyendo. O lo que pretende es ampliar la base de contribuyentes, es decir, decirle a los que actualmente no contribuyen, mira, vente y vas a pagar menos. Va a compensar, ampliando la base de contribuyentes, va a compensar la merma que le produciría si se aprueba, la merma que sufriría el fisco por los que se cambien del régimen actual al nuevo. Sí, por supuesto, maestro. Hay una gran cantidad de contribuyentes que hoy en día no pagan nada. Hay que ser claros, no pagan nada. Entonces, la carga de las personas físicas la llevan un pequeño grupo de personas físicas que realizan actividades, incluso de honorarios, actividades empresariales, etc. Entonces, lo que quieren es que todas esas personas que están contribuyendo, la pequeña parte de las personas que están contribuyendo, a lo mejor dicen, voy a sacrificar esta parte, pero con toda la base de contribuyentes que atraeríamos, entonces se va a compensar. Van a pagar menos, pero van a ser entre mucha gente. ¿Por qué? Porque se estima que gran parte de la informalidad o de las personas que no están pagando impuestos se incorporen al padrón tributario y empiecen a pagar. Entonces, a lo mejor pagan menos, pero mucho más gente que, que pagar mucho más impuestos, pero un grupo selecto que realizan actividades formales hoy en día. Claro, usted y su servidor ya estamos fiscalizados, o sea, saben lo que hacemos, ¿no? Y estamos sin problema porque lo hacemos de manera transparente. Pero ¿cómo van a convencer a las personas que están en la economía informal de que lo hagan? Porque si lo dejan a que sea de manera voluntaria, dudo que quieran hacerse visibles ante el SAT. Sí, correcto. Hoy en día hay la cultura fiscal es, Es mientras nula menos casi. alza, es mejor. Uh-huh. Entonces, yo creo que tendrán que incentivar. Los incentivos de hoy en día son insuficientes, yo creo, porque los están o pretenden hacer sorteos del SAT y del Buen Fin, etcétera, pero yo creo que son insuficientes. Tendría que haber más incentivos. Que bueno, ya de por sí la tasa de impuestos puede llegar a ser un incentivo, pero yo creo que la gente en su muy interior no creo que quiera aparecer en la foto del SAT. Eso lo tengo claro. A lo mejor habría que promover, habría que publicitar la tasa de impuestos. Nosotros como contadores, como profesionistas, tendríamos que hacerles ver los beneficios que cada una de las personas tendría en caso de que
de que se incorporaran al padrón tributario. Por ejemplo, el que su dinero esté más limpio, que sus cuentas bancarias tengan dinero que ya está pagando impuestos, que puedan soportar esa parte. ¿No será, maestro Díaz Palacios, que los bancos fungirán como soplones al SAT y que en la fotografía del SAT están desde Alberto hasta Zenón, ¿no? Pero resulta que hay otros muchos Albertos y otros muchos Zenones, se oyó muy feo, ¿verdad? Que no están en el SAT, pero que sí tienen cuentas bancarias. ¿No será que por ahí los van a detectar y les van a decir, oye, ganas, pero no pagas impuestos? Sí, eso ya viene desde cuándo, maestro. La cuestión bancaria ya viene desde hace algunos años. Va muy de la mano la cuestión financiera con la cuestión fiscal, o sea, viene desde cuándo. Incluso hay por ahí gente que señala que la fiscalización debería ser a través del sistema financiero, lo cual el SAT, pues sus políticas no van por ese lado, pero sí es una gran herramienta el que los bancos y las instituciones financieras ayuden al SAT, por supuesto que de ahí se apoyan, pero ya existe esa información. El SAT no sé cómo está en sus controles, su parte interna, para efectos de poder encuadrar la parte financiera con la parte fiscal. Eso es. Ahora, finalmente, usted nos indica que si la reforma pasa como está, habrá mayor capacidad de vigilancia sobre los contribuyentes. A los que están bien, no creo que les preocupe, pero a los que no están bien. Sí, eso definitivamente sí les tienen que preocupar porque cada vez las herramientas del SAT son más precisas. Y es por eso que hoy la recaudación no se ha caído, incluso se ha incrementado, porque las herramientas del SAT hoy en día son muy efectivas. Son mucho más efectivas que hace algunos años. Hoy en día, con algunos datos de la base de datos del SAT, puede detectar cuánto facturó un contribuyente en cierto tiempo, o a quién le está facturando, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque día con día se va sofisticando la información que tiene el SAT y tiene mayores herramientas para efectos de detectar en forma efectiva quién está evadiendo impuestos. Maestro, ¿nos podría dar ejemplos? Por ahí hemos escuchado que quieren que las personas en cuanto cumplan 18 años se registren ante el SAT. Me imagino que esa sería una de las formas de vigilar a la gente. Sí, por supuesto. Por supuesto. Hoy en día, maestro, ya existe la herramienta en los bancos de que cuando uno abre una cuenta bancaria, automáticamente ya se genera un RFC. Automáticamente al abrir una cuenta bancaria. Entonces, yo creo que es una buena medida el tener registrados a las personas físicas, porque ¿qué sucedía antes, hace algunos años? Que únicamente quienes realizaban alguna actividad económica tenía un registro en Hacienda, su registro federal de contribuyentes, quien realizaba alguna actividad económica. No así una señora ama de casa o quien trabajaba en la informalidad, etcétera. Pero yo creo que es una buena medida el obligar a las personas que cumplan 18 años a que tengan su registro federal de contribuyentes. Así como tienen su CURP o su IFE, igual tendría que tener su registro federal de contribuyentes. No tiene ingresos, bueno, pues no tienes de qué preocuparte. Pero empiezas a tener ingresos, hay que contribuir y pagar los impuestos respectivos. Ya lo habíamos platicado en algún conversatorio anterior. ¿Y qué tal si los ingresos son los que les depositan sus papás? Y esos ingresos ya pagaron impuestos. Sí, correcto. Tendrá que demostrarse con base en el procedimiento. La ley señala claramente que en caso de una donación de un padre a un hijo, la donación que reciba el hijo está exenta por disposición de la ley. Entonces no tendría que preocuparse, pero precisamente es lo que quiere el SAT. Oye, pues, ¿de dónde viene ese dinero?
me lo regaló mi papá, demuéstrame que viene de la cuenta de tu papá, entonces no tienes problema, no tienes ningún problema. A eso se refiere el SAT. Tienes 18 años y recibes dinero de tu papá, bueno, tienes tu RFC, tienes ingresos que te recibe que te dona tu papá, entonces esos ingresos no tienen por qué pagar impuestos, pero demuéstramelo nada más, que sí vienen de la cuenta de tu papá y que es una donación. Eso es. Por último, maestro, ¿y qué otras funciones, qué otras atribuciones de vigilancia le confiere la propuesta de reforma al SAT? Sí, una de las grandes cuestiones que ha manejado el SAT los últimos 3, 4 años son los sellos digitales. Volvemos a los sellos digitales para facturar. Entonces, ahí se proponen más supuestos para efectos de que el SAT pueda suspender o cancelar incluso los sellos digitales para que no puedan facturar los contribuyentes. Entonces, ahí también está apretando mucho el SAT en esa parte. Entonces, no cumples con tus obligaciones, entonces cancelo tus sellos. Y eso le ha dado mucho, mucho resultado al SAT para efectos de que los contribuyentes estén al corriente, cuando menos en sus obligaciones fiscales. Pues así las cosas, seguiremos platicando porque el tema dará para más. Sabemos que contamos con la generosa disposición del maestro en impuestos, Ricardo Díaz Palacios. Qué temas tan difíciles, tan áridos, pero le agradecemos las explicaciones tan simples, tan sencillas, maestro. Una pregunta, si la gente quiere, no sé, contactarlo, ¿de qué forma lo puede hacer? Sí, le puedo dar mi número celular y ya sea a través de una llamada o de un mensaje de WhatsApp, 55 33 34 41 36. Con todo gusto yo los atiendo. Perfecto. Maestro Ricardo Díaz Palacios, qué placer. Nos vemos, si usted lo permite, nos vemos muy pronto. Esto va para largo. Maestro, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Igualmente. Gracias. Hasta luego.